¿Recuerdas cómo empezó todo? Con una provocación, un desafío entre escuelas rivales. Pero lo que está a punto de suceder ya no es una simple pelea. Es una declaración de guerra. Hoy, en Colmillos y Colas, el honor de una escuela se defenderá frente a todos, y las consecuencias serán devastadoras. La invitación llegó de la forma más insultante posible. Doblada en 4 y clavada con una daga en el portón de la escuela del Monon, no tenía firma, ni sello, solo un lugar y una fecha. Pero el mensaje era claro, escrito con una tinta negra y amenazante en que todos vean quién merece seguir enseñando. Liang Shou, el maestro del estilo del mono, leyó el papel sin mostrar emoción alguna. Lo dejó sobre la mesa y su voz sonó grave, definitiva. No es un desafío, dijo. Es una ejecución pública. A su lado, su joven alumno, Wei, sintió un nudo helado en el estómago. ¿Entonces no vayamos?, sugirió, con la voz apenas audible. Liang lo miró fijamente. Había una verdad ineludible en sus ojos. Si no vamos, ya perdimos. La plaza central del pueblo estaba abarrotada. Nunca se había visto tanta gente reunida para algo que no fuera un festival. Aldeanos curiosos, comerciantes que habían cerrado sus puestos, viajeros de paso. Todos querían ser testigos. Y al fondo, observando desde la distancia como sombras elegantes, se encontraban los invitados de honor en hombres de otras ciudades, maestros de otros estilos. 5, en total, cada uno con una postura imponente, cada uno arrastrando una reputación oscura. Era evidente. El estilo serpiente no solo había venido a pelear, había venido a legitimar la destrucción total del mono desde una tarima improvisada. El líder de la serpiente sonreía con una confianza escalofriante. Levantó la voz para que todos lo escucharan. «Gracias por venir», proclamó. «Hoy resolveremos una vieja discusión». Los alumnos del mono avanzaron en silencio, formando una línea frente a la tarima. Wei sentía miles de miradas clavándose en él como agujas venenosas. Los susurros entre la multitud eran crueles, burlones. «¿Dónde está tu fuerza ahora?», decía una voz. «¿Estos son los payasos que nos traen problemas?», se oía desde otro lado. La humillación era parte del espectáculo. El primer combate fue una farsa, una demostración de poder, diseñada para quebrar el espíritu del mono desde el principio. Uno de los maestros invitados, un hombre gigantesco del estilo garra del tigre, dio un paso al frente y pidió enfrentarse a Zen, uno de los instructores veteranos del mono. Zen era delgado, mayo ere, un contraste ridículo con la montaña de músculos que era su oponente. Para equilibrar, se burló el del tigre en un maestro contra un maestro. Sonó el gong. Zen, fiel a su escuela, usó el mono clásico. Sus movimientos eran impredecibles en caídas falsas, pasos erráticos, gestos de provocación para desequilibrar a su rival. Por un instante, el público rió, confundiendo la estrategia con una payasada. Pero la risa se cortó de golpe. El tigre lo alcanzó. Un solo y brutal golpe al pecho le robó el aire. Otro al cuello lo hizo tambalear. Zen cayó, asfixiado, indefenso. Pero el tigre no se detuvo. Lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo y lo arrojó violentamente una y otra vez. El sonido de su cuerpo golpeando la tierra era seco, terrible. Fue entonces cuando Liang gritó, su voz rasgando el aire: «¡Basta!». El líder de la serpiente, desde su tarima, levantó una mano con calma. «El combate no ha terminado», dijo, saboreando cada palabra. «Solo terminó la resistencia». Zen fue arrastrado fuera del círculo de combate. No volvió a levantarse. Wei temblaba, no de frío, sino de ira y de impotencia. «Esto no es kung fu», susurró, «es una masacre». Liang, a su lado, respondió con una voz dura como el acero: «Es poder, y quieren que lo veas». El segundo combate fue aún peor. Un joven alumno del mono contra un maestro del estilo mantis. La diferencia de habilidad era abismal. Fue rápido, preciso, cruel. En solo 3 movimientos, el maestro de la mantis le rompió la muñeca a su oponente. El alumno cayó gritando de dolor. Esta vez, la multitud guardó un silencio sepulcral y ya no había risas. Solo se respiraba
miedo. Entonces, la voz del líder de la serpiente resonó en la plaza, señalando directamente a Wei. El joven mono anunció con sorna, el que empezó a morder. Wei sintió el pulso martillando en sus oídos. Cada latido era un trueno. Caminó hacia el centro del círculo. Con el peso de todas las miradas, sobre él ambuscó los ojos de su maestro, Liang, pero Liang no asintió, ni tampoco negó con la cabeza. Su rostro era una máscara de piedra, y en ese silencio Wei comprendió: la decisión, la pelea, la supervivencia era solo suya. Su oponente fue presentado con aplausos forzados a un maestro del estilo serpiente blanca. Era delgado, con una sonrisa suave que no llegaba a sus ojos, que parecían muertos, vacíos de toda emoción. Se acercó a Wei y le susurró, para que solo él lo oyera: no te romperé. Te vaciaré en el gong. Sonó por tercera vez. La estrategia de Wei fue inmediata y desconcertante. Se dejó caer al suelo de forma exagerada, rodó y se levantó con una torpeza fingida. El público murmuró, confundido. El maestro de la serpiente blanca avanzó con una precisión quirúrgica, como un cirujano del dolor. Sus golpes no buscaban noquear, sino incapacitar. Atacaba los nervios, los tendones, un dolor limpio, agudo, insoportable. Wei gritó. Han cayó al suelo. Se levantó, tambaleándose. En su mente aparecieron imágenes fugaces en el rostro de Han, el viejo árbol donde entrenaba, la oscuridad de la noche en que todo cambió. Se dejó caer una vez más, pero esta vez no era una finta. Desde el suelo, lanzó un ataque inesperado y desesperado a los tobillos de su oponente. El hombre retrocedió, genuinamente sorprendido por primera vez. Wei no lo persiguió. En lugar de eso, se rió. Una risa rota, sin una pizca de humor, el sonido de alguien que ha superado el miedo y solo le queda rabia. El maestro dudó, solo por un instante. Y ese instante fue suficiente. Wei se impulsó desde el suelo y golpeó la garganta con el canto de la mano. Un segundo golpe a la clavícula y un tercero a la sien. No lo mató pero lo dejó inconsciente en el suelo. El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Fue el líder de la serpiente quien lo rompió, con un aplauso lento y deliberado. Interesante, dijo, su sonrisa más ancha que nunca. Pero insuficiente. Hizo un gesto con la mano, y dos maestros más avanzaron hacia el círculo a la vez. Las reglas ya no importan, sentenció. Fue la gota que colmó el vaso. Liang dio un paso adelante, su calma finalmente rota. ¿Esto termina ahora?, rugió. El líder de la serpiente simplemente sonrió. No, respondió. Ahora empieza. Los hombres atacaron a Liang simultáneamente. El viejo maestro entró en el combate como un animal acorralado, letal y furioso. Con su bastón en mano, sus golpes eran secos, precisos, definitivos, pero eran demasiados. El número los superaba. Wei intentó levantarse para ayudar a su maestro, pero un golpe certero lo tiró de nuevo al suelo, dejándolo sin aire. El espectáculo se había transformado en un caos brutal. El público, aterrorizado, comenzó a retroceder, a huir. Esto ya no era un duelo de artes marciales, era terror puro desatado en el corazón del pueblo. La plaza quedó destrozada. Había varios heridos esparcidos por el suelo. Y junto al círculo de combate, Zhen, el primer instructor en caer, ya no respiraba. La escuela de la serpiente y sus aliados se retiraron entre murmullos victoriosos, dejando un rastro de destrucción. Mientras se marchaba, el líder se volvió y lanzó una última amenaza: la próxima vez no será frente a todos. Wei se arrastró hasta el cuerpo sin vida de Zhen. Se arrodilló a su lado, no lloró, apretó los dientes con una fuerza que le hizo doler la mandíbula. La humillación había terminado. La guerra había comenzado, y ya no tenía máscaras. La batalla por la supervivencia del estilo del mono apenas ha comenzado. ¿Qué hará Wei ahora que la sangre ha sido derramada? ¿Podrá Liang proteger a los suyos de una aniquilación total? No te pierdas el próximo episodio de Colmillos y Cola-san. Si esta historia te atrapó, dale a like, suscríbete y activa la campanita
para no perderte nada. Gracias por acompañarnos.